Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Medina Navia y bueno, siguiendo con los temas de introducción a la bioestadística, el día de hoy vamos a realizar el tema de gráficos. Ay, no me quiere hacer caso esto. Ya, ahora sí. Ya vimos la clase pasada lo que es tipos de variables, hoy día vamos a ver lo que es generación de gráficos. Primero, puse un breve resumen de variables, ¿por qué? Porque es muy importante nosotros poder identificar qué tipo de variable tenemos y en base a eso escoger el gráfico correcto. Entonces, como nosotros habíamos visto, las variables se pueden dividir en categóricas o cualitativas y en las numéricas o cuantitativas. Voy a poner el puntero láser. Entonces, las categóricas o cualitativas se dividen en dicotómicas que optan por dos opciones, por ejemplo, el sexo masculino y femenino, y las politómicas tienen varias opciones, como el grado de instrucción, que puede ser primaria, secundaria, superior técnico o superior universitario. Y bueno, en cuanto a las numéricas, tenemos las discretas que no admiten una modalidad intermedia. Por ejemplo, el número de hijos. No puedo tener un hijo y medio, no, solo es 1, 2 o 3 hijos. Y la continua, que sí admite, ¿no?, una modalidad intermedia. Si lo queremos entender con otras palabras, admite decimales, como peso al nacer, la temperatura. Y tenemos que considerar, por ejemplo, los valores como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica. Si bien es cierto, se deben representar como números enteros, se consideran como continuas. ¿Por qué? Porque al tener una amplia gama de valores que pueden tomar, es por ello que estadísticamente las vamos a considerar como variables continuas, numéricas continuas. Ahora, para saber qué gráfico nos corresponde, nosotros necesitamos saber qué son las escalas de medición, ya que estas nos ayudan a saber qué estadísticas y gráficos van a ser los adecuados. Entonces, empezando con las variables categóricas, tenemos que la escala de medición, la nominal. Esta se puede clasificar en varias categorías, pero no asignan orden ni jerarquía. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, el sexo, la raza, y generalmente se representan con porcentajes, por lo cual su gráfico adecuado sería un gráfico circular o un pie chart. Luego tenemos la escala de medición ordinal, que esta sí establece un orden. Por ejemplo, la escolaridad, primero primaria, secundaria, bachiller, licenciatura, maestría y doctorado, o por ejemplo el estado socioeconómico, que puede ser clase baja, media, alta. Y esta generalmente se representa con un gráfico de barras en la cual las opciones se grafican en el eje de las X y la frecuencia en el eje de las Y. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, eso es con lo que respecta a las variables categóricas. Con lo que respecta a las variables numéricas o cuantitativas, tenemos la escala de medición de intervalo, en la cual el 0 no indica la ausencia de cantidad. Por ejemplo, si nosotros decimos 0 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit, no quiere decir que no hay nada de calor, ¿no? Y la de razón, el 0 sí representa la ausencia de valor. Tenemos el ejemplo de la altura, el peso, por ejemplo, el número de hijos. Si se representa con 0, efectivamente, no hay ningún hijo. Y bueno, no puse acá los gráficos adecuados porque son un poquito más complejos que más adelante los vamos a ver. Ahora, ¿para qué nos sirven los gráficos o las tablas? Es para presentar nuestros datos. Cuando nosotros hacemos nuestra investigación, tenemos que presentar al lector estos datos. Para lo cual me gustaría primero mencionar lo que escribió la American Society for Surgery of the Hand, que dice: los gráficos, figuras y tablas pueden ahorrar tiempo y energía a los lectores, ayudarles a comprender un artículo. Sin embargo, muchos gráficos enviados y publicados en revistas científicas no alcanzan su potencial e incluyen errores que ponen en peligro su claridad. Entonces, para nosotros no estar dentro del grupo de que ponemos gráficos erróneos o los ponemos mal en nuestros artículos de investigación, siempre debemos hacernos esta pregunta antes. ¿Vale la pena poner este gráfico y cómo contribuirá a mi artículo? Por ejemplo, si yo quiero representar valores exactos que son muy importantes, puedo optar por las tablas. Y si yo quiero representar relaciones complejas, por ejemplo, entre dos variables, quiero identificar su asociación y de pronto en un texto se va a hacer muy complicado para que el lector pueda entender, opto por los gráficos. Entonces, con lo que respecta a nuestro tema del día de hoy, tenemos la presentación gráfica. Existen diversos gráficos. Los que vamos a ver el día de hoy es el gráfico de barras, gráfico circular, histograma y boxplot.
Entonces, empecemos con el gráfico de barras. El gráfico de barras es útil cuando el investigador desea comparar dos o más datos diferentes. Como mencioné al inicio, estas son para variables categóricas o cualitativas y que generalmente se representan en el eje horizontal o eje de las X. Y en el eje de las Y podemos poner la frecuencia o el porcentaje. Por ejemplo, en este caso, tenemos en un estudio que se realizó el perfil epidemiológico molecular de rickettsiosis en localidades de la frontera peruana. Y se evaluó la frecuencia de síntomas encontrados en pobladores de localidades de frontera peruana 2010-2011. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá el porcentaje, el que mayor porcentaje tuvo fue la cefalea con un 48.4%, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios y las desventajas en sí de este gráfico de barras? Lo primero, que es fácil de interpretar. Lo malo, que no transmite más información que una tabla, a menos que comparen dos grupos, como es el caso de este estudio, que comparó el impacto de iconos versus un diagrama de barras para el entendimiento de la información de riesgo. Entonces, en este estudio lo que hacían, por ejemplo, era en personas que tenían bajo conocimiento gráfico, bajo conocimiento cultural también, se quiso evaluar el riesgo de ACV después de alguna intervención en cirugías por estenosis de aorta. Entonces, lo que ellos buscaron es saber con cuál entendían mejor los pacientes el riesgo, si les ponían con imágenes, por ejemplo acá, como dice Icon Array, o con un gráfico de barras. Entonces, en el estudio se evidenció que no hubo diferencia. Las personas entendían muy bien con dibujos o con un gráfico de barras. Y como vemos acá comparado, dos datos. Ahora, ¿qué errores frecuentes nosotros podemos tener al momento de hacer un gráfico de barras? Por ejemplo, el primero, acá tenemos este gráfico de barras que se ha representado en 3D, entonces se puede ver como más agradable a la vista, pero ¿cuál es el problema? Un gráfico de barras siempre debe graficarse en 2D, porque al nosotros hacerlo tridimensional, generas un sesgo de las frecuencias. Por ejemplo, más fácil se hace identificar la frecuencia en este gráfico que en el gráfico 3D. Otro error que se debe evitar y que es común que se cometa es, por ejemplo, acá. Dice, intención de voto de 19.800 electores. Entonces, tenemos los participantes que votaron por el candidato A y los participantes que votaron por el candidato B. Más bien, antes que me olvide, cualquier duda me la pueden hacer saber y normal, yo gustosa se las puedo responder. Entonces, continuamos. En cuanto, por ejemplo, acá podemos ver que la gente que votó por el candidato A fue mucho menos en comparación a la gente que votó por el candidato B. Pero si luego miramos la escala, vemos acá que dice 9.7 y luego vemos 10. O sea, la escala numérica, la diferencia es muy mínima. Lo correcto sería representarlo así. Con una escala del 0 al 10, nosotros podemos identificar que esto estuvo incorrecto, porque acá realmente los candidatos que votaron, los electores que votaron por el candidato A, fueron muy similares a los que votaron por el candidato B. Y acá sí se usó la escala correcta, ¿no? En cambio, acá sí se generó una demostración de los resultados porque usaron una escala incorrecta. Ahora, con respecto a cómo lo vamos a graficar en Stata. Entonces, acá están los pasos, pero igual lo vamos a hacer ahora en el programa de Stata, ¿no? Entonces, bueno, este es el programa de Stata. Lo abrimos y, bueno, en este caso yo ya tengo cargada mi base de datos. Y, por ejemplo, generalmente los gráficos puedes hacerlo con comandos, pero desde mi punto de vista yo prefiero hacerlo mejor con la opción de menú, pero igual vamos a ver también cuál es el comando para este. Tenemos, por ejemplo, estamos como gráficos de barras, es el primero que vamos a realizar. Entonces ponemos la opción gráfico de barras y ponemos acá. En este caso, como les mencioné, se debe medir las frecuencias o los porcentajes, ¿no? Supongamos que nosotros ahora vamos a medir frecuencias. Entonces le damos clic ahí, luego nos vamos a la parte de categorías y en este caso tenemos que seleccionar nuestra variable categórica, porque recordemos que el gráfico de barras es para variables categóricas o cualitativas, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, en este caso, nuestra variable categórica sería variable sexo.
Y bueno, y por ejemplo, lo podemos personalizar, podemos ponerle un título, ¿no? Por ejemplo, distribución según género, ¿no? Le podemos poner a nuestro gráfico. Entonces, con esto ya es suficiente para que nos pueda generar el gráfico, que lo manda acá, ¿no es cierto? Entonces, acá, como nosotros elegimos la opción de frecuencia, nos sale que según en esta codificación de esta base de datos, 0 era para los varones y 1 para las mujeres. Entonces, podemos ver que la mayor cantidad de participantes fueron varones, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la generación de un gráfico de barras. Ahora, si a nosotros no nos gusta ir a la parte de menú y escoger por este lado, podemos hacerlo también con un comando, por lo cual el comando es graphbar. Y si nosotros vamos a poner, queremos las frecuencias, se debe poner entre paréntesis la palabra count, ponemos over y seleccionamos la variable sexo. Entonces sería, acá tenemos como un resumen, que lo vamos a ver. Entonces, acá está paso a paso cómo es si lo quieres hacer desde el gráfico o si es que quieres usar el comando, ¿no? Entonces, pones la palabra graphbar, no olvidar poner count si queremos frecuencia, y ponemos over y la variable. En este caso, tiene que ser nuestra variable categórica. Y si, por ejemplo, nosotros de pronto nos podemos olvidar cuál es el comando, podemos poner help, la palabra help antes del gráfico, ¿no? Graphbar, y automáticamente nos va a mandar una pantalla donde acá nos va a decir cómo podemos personalizar en sí nuestros comandos, ¿no? Por ejemplo, si debemos poner count, debemos poner la palabra over y ello, ¿no? Entonces, si es que tenemos alguna duda, podemos poner la palabra help y el gráfico que nos corresponde. Entonces, eso es con lo que respecta a lo que es el gráfico de barras. Ahora, pasando a lo que es el gráfico circular. Como mencionamos también al inicio, solo es para datos categóricos o variables cualitativas y sirve para mostrar frecuencias relativas o porcentajes mayormente. Como podemos ver acá, localizaciones o diagnósticos de dolor pediátrico ambulatorio más comunes. En este caso podemos evidenciar que el dolor abdominal fue el que tuvo mayor porcentaje. ¿Y cuál es la desventaja en sí de este gráfico? Que se considera que es muy simple para poder ser colocado en un artículo científico. Generalmente se usa para presentaciones, ¿no? Entonces, esa es la desventaja que tiene. Igualmente, también hay errores que se puede cometer en este tipo de gráfico. Y este error es, por ejemplo, si nosotros tenemos varias categorías, por ejemplo, en el gráfico de acá teníamos 7 categorías, pero si tenemos más categorías que ya el gráfico se va a distorsionar, entonces lo ideal es usar un diagrama de barras y ya no un gráfico circular, porque acá ya pierdes, ya no se evidencia cuál tiene mayor porcentaje o menor porcentaje, ¿no? Entonces por ello se prefiere usar el gráfico de barras en estos casos. Y ahora nos vamos a lo que es el gráfico circular, a Stata, para saber cómo lo podemos hacer. Entonces, podemos hacerlo desde acá, ponemos gráficos y nos vamos gráficos de torta o gráfico circular y ponemos aquí gráfico por categorías y seleccionamos nuestra variable categórica. En este caso, la variable categórica que tenemos, como podemos ver, es sexo, la variable cualitativa. Y, por ejemplo, se puede personalizar acá según a lo que tú desees, pero basta con ya te va a salir el gráfico, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ponerle acá también un título, distribución según sexo, o según. Entonces, y le damos OK, y automáticamente también nos va a mandar el gráfico, que como dijimos 0, se codificó esa variable para varones y 1 para mujeres. Pero, por ejemplo, si yo quiero que me salga el porcentaje, como en este caso, acá, con los números, entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a la misma opción. A ver, ya lo cierro. Entonces, voy a la parte de gráficos de torta y lo mismo, gráfico por categorías, variable categórica sexo, y me voy a la opción de partes y pongo acá, propiedad de etiquetas. Y en tipo de etiqueta, pongo porcentaje y le doy a aceptar y le pongo la palabra OK.
Y entonces acá ya nos da los porcentajes en el gráfico circular. Igualmente nosotros podemos editarlo, podemos poner acá en la palabra, en la opción de edición, y ahí podemos cambiarle acá el nombre masculino y femenino, ¿no? Incluso podemos cambiarle también los colores. Y depende de cómo quieras tú representarlo, ¿no? Y bueno, y también, por ejemplo, esto lo puedes hacer con comandos también. Pones GraphPy, pones coma, over, y seleccionas la variable sexo, ¿no? Que está acá. Y automáticamente nos va a mandar. Pero lo más sencillo, y si ya nosotros queremos personalizarlo, como en este caso, ya se tiene que poner otros comandos. Pero desde mi punto de vista, para mí se me hace mucho más fácil ir a la opción de menú. Y como les digo, si quieren saber, por ejemplo, si poner la palabra label o dónde poner title, entonces ponen help y ponen GraphPy. Y acá automáticamente también va a mandar cuándo poner, por ejemplo, la variable, si quieres poner if, si quieres poner over, y hay un montón de opciones acá, ¿no? Que también lo puedes hacer desde el menú. Entonces, depende cómo cada uno prefiera, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a los gráficos de variables categóricas o cualitativas. Ahora, con respecto a lo que son las variables cuantitativas, ¿qué gráficos debemos usar? Primero vamos a hacer el histograma. El histograma tiene dos funciones. Una de ellas es representar la distribución de frecuencias de una variable continua. Si ustedes pueden ver en este gráfico, se parece bastante a un diagrama de barras, pero la diferencia es que el histograma se usa para variables continuas, el diagrama de barras será para variables categóricas, y bueno, y que acá las barritas están juntitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el periodo postoperatorio después del stroke, y acá ha puesto los días postoperatorios, y acá la frecuencia de las personas, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de personas está entre 0 a 1 día de postoperatorio, ¿no? Y la segunda función del histograma, que desde mi punto de vista es la más importante, es que se usa para verificar la distribución normal. Y nosotros sabemos que en base a nuestra distribución normal es que nosotros vamos a escoger nuestras pruebas, nuestros test que vamos a usar, si son test paramétricos o test no paramétricos, ¿no? Que en las clases posteriores de análisis bivariado también lo van a ver. Entonces, para esto tenemos que saber qué es una distribución normal, ¿no? La distribución normal es la que se grafica como bajo esta forma, que se le llama campana de Gauss. Entonces, ¿y bajo qué principio surgió esta campana de Gauss? Por ejemplo, si juntamos a todas las personas y vamos a medir su inteligencia, el común denominador es que tengan inteligencia media, es decir, la mayor cantidad de personas va a tener una inteligencia media. Y solo muy pocas personas van a ser poco inteligentes y muy pocas personas van a ser genios. Entonces, bajo ese principio surgió lo que es la campana de Gauss o la distribución normal. Por ejemplo, si lo queremos poner con una variable continua, tenemos el peso. El peso. Sabemos que las personas mayores de 18 años pesan en 70 kilogramos o pueden variar unos cuantos kilos más, unos cuantos kilos menos. Pero las personas que tienen un peso muy disminuido van a ser poco frecuentes y van a estar en este extremo. Y las personas que tienen un peso muy elevado también van a ser poco frecuentes y van a estar en este extremo. Entonces, el valor central va a ser 70 y esa sería nuestra mediana. Y también, ¿qué propiedad se cumple en esta distribución normal? Que nosotros, por ejemplo, el área que se forma bajo la curva de la mediana hacia la izquierda es igual al área de la curva que se forma de la mediana hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, nosotros al tener nuestra variable continua y le realizamos su histograma y vemos que tiene una distribución. A ver, voy a poner el puntero. Para que podamos verlo mejor. Entonces, si a nosotros al graficar nuestro histograma tiene la forma de la campana de Gauss, entonces nosotros diremos nuestra distribución es normal.
y si opta por otra forma, entonces ya nuestra distribución no sería no normal o asimétrica, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el histograma en Stata? El comando es mucho más sencillo que los otros gráficos porque solo ponemos la palabra histogram y nuestra variable continua, ¿no? Entonces, vamos a Stata, ponemos acá, histogram, y seleccionamos nuestra variable continua. En este caso no puede ser sexo porque es una variable categórica. Por ejemplo, seleccionamos nuestra variable edad. Y simplemente con ello ya nos va a salir nuestro histograma. Y nosotros podemos ver acá si es una distribución normal o no normal. Entonces, a simple vista podemos ver que sí, efectivamente, se parece a la campana de Gauss, ¿no? Pero si queremos tener una idea como, o sea, realmente compararla con la campana de Gauss, lo que hacemos es poner histogram, seleccionamos la palabra, la variable edad que está en esta parte y ponemos coma y ponemos normal. Entonces, al nosotros poner coma normal, miren, nos va a salir la campana de Gauss. Entonces, acá se nos hace más fácil compararla si sigue una distribución simétrica o normal, ¿no? En este caso, si bien es cierto, no es igual, se parece bastante. Entonces, decimos que nuestra variable edad es simétrica o es normal, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Nosotros, en el histograma podemos comparar varias variables, por ejemplo, variables cualitativas como el nivel de colesterol, el nivel de glucosa, que ahora lo vamos a hacer, y por ejemplo, como les mencioné, si queremos que nos salga la distribución normal para que tengamos como guía, le ponemos coma y ponemos normal. Entonces, ahora podemos poner, por ejemplo, nosotros deseamos saber solo el nivel de colesterol en personas mayores de 50 años. No necesitamos en toda la población. Entonces, podemos personalizarlo nosotros y ponemos así. Entonces, nos vamos a nuestro Stata con el comando que está acá, que igual, si gustan, se los puedo dejar de guía. Si es que alguien lo desea, me lo puede pedir y normal, se lo paso. Entonces, ponemos histogram y ponemos nuestra variable. Por ejemplo, colesterol. Ya, seleccionamos nuestra variable, ponemos if, y seleccionamos nuestra variable edad. Pero como les dije, queremos los mayores igual, los que tienen mayor igual a 50 años. Entonces, ponemos ello y ya. Y solo nos sale la densidad de las personas que tienen mayor o igual a 50 años. Entonces, si queremos poner, por ejemplo, solo los mayores de 30 años, igual, le ponemos mayor. En vez de mayor o igual a 50, ponemos mayor o igual a 30. Después, también, ¿qué podemos hacer en los histogramas? Nosotros podemos comparar según sexo. Por ejemplo, acá la variable glucosa la comparó en hombres y mujeres. Por ejemplo, acá, glucosa, cómo es la distribución de glucosa en hombres y cómo es la distribución de glucosa en mujeres. Entonces, nos vamos a nuestra Stata y nosotros ponemos este comando, ¿no? Histogram, el nivel de glucosa, by sexo. Entonces, ponemos histogram, seleccionamos nuestra variable continua, que para ello nos sirve el histograma, glucosa basal, ponemos coma, no olvidarnos la coma porque si no la ponemos, el término by nos los va a confundir como una variable. Entonces ponemos by y nosotros queremos comparar cómo se distribuyen hombres y mujeres. Entonces seleccionamos nuestra variable sexo y ponemos by sexo. Y nos va a salir acá. Como les mencioné anteriormente, 0 se está codificando para varones y 1 para mujeres, ¿no? Entonces podemos evidenciar que la mayor cantidad de personas tiene un nivel aproximadamente de 100, un nivel de 100 de colesterol y no difiere, por ejemplo, el nivel en hombres ni en mujeres, ¿no? Si bien es cierto, el pico sale más elevado en los hombres porque hay mayor proporción, ¿no? De hombres que mujeres en esta muestra, ¿no?
Y por ejemplo, si se habrán dado cuenta, acá nos sale densidad, pero se nos haría un poco más interpretable nosotros medir la frecuencia, porque frecuencia quiere decir el número absoluto, es decir, cuántas personas tuvieron tal nivel de glucosa. Entonces, si queremos poner ello, ponemos histogram y seleccionamos, por ejemplo, con la misma variable. Entonces, por ejemplo, glucosa, nuestro nivel de glucosa, ponemos coma, by, y seleccionamos nuestra variable sexo. Seleccionamos nuestra variable sexo acá para ponerlo, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Y, como les dije, queremos evaluar la frecuencia en sí, ¿no? Entonces ponemos la palabra frec. Y automáticamente nos va a salir el histograma con la frecuencia. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? En los hombres, que está codificado como 0. Entonces, el nivel de glucosa, por ejemplo, de alrededor de 80 miligramos sobre decilitro, hay personas entre 300 y 400. Es un valor absoluto. Entonces, es más interpretable poner con frecuencia que con las densidades, que es lo que manda automáticamente, ¿no? Entonces, si para ello nosotros tenemos que poner la palabra frecuencia. Y lo mismo, si es que no nos acordamos, nosotros ponemos la palabra health y ponemos histogram, y ahí automáticamente también nos va a explicar todo ello, cómo podemos personalizar cada uno de nuestros gráficos. También el histograma se puede hacer desde la parte de gráficos y lo ponemos en histograma. Entonces, eso es con respecto a lo que es el histograma, que recordemos que son para variables continuas. Ahora, ¿se usan los histogramas? Sí, es demasiado frecuente, porque como les dije, con esto podemos demostrar si nuestra variable es simétrica o no simétrica. Si bien existe una prueba, que es la prueba de Shapiro-Wilk, para demostrar la normalidad, pero tenemos que saber que esa prueba de Shapiro-Wilk tiene bastantes falsos positivos. Entonces, siempre se debe hacer los dos, demostrar la normalidad con el histograma y también con la prueba de Shapiro-Wilk. Por ejemplo, acá podemos evidenciar en estudios donde se ha usado el histograma, que por ejemplo en este estudio se demostró la estancia hospitalaria en pacientes internados y, por ejemplo, se evaluó que el 75% de la población, de los internados se demoraron 20 días, ¿no? Estuvieron 20 días internados. Y ya con mucha menos frecuencia estuvieron mucho más días, incluso desde 20 hasta 250 días, ¿no? Como podemos evidenciar, esta sería una distribución no normal, porque no sigue la forma de la campana de Gauss. Por ejemplo, en este estudio también, en el gráfico, donde vemos gráficos superpuestos, se usó, se evidenció en pacientes con cáncer de mama, se los diferenció en dos grupos, en los que tenían desórdenes metabólicos y en los que no tenían desórdenes metabólicos. Y como podemos ver, sí hay una diferencia en los histogramas. ¿Y esto para qué puede servir? Por ejemplo, para evaluar diferentes formas o fenotipos de este cáncer de mama, ¿no? Ahora, nos falta un último gráfico, que es el gráfico de box plot, pero para ello primero tenemos que entender unos cuantos detalles. Es por ello que les puse un pequeño resumen aquí sobre lo que son las medidas de resumen. En medidas de resumen tenemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Medidas de tendencia central, ¿qué son? Es el valor del conjunto de datos que se considera el representante de todos tus datos. Es como el que representa a todos. ¿Y cuáles tenemos acá? Media, mediana y moda. Los que más se usan es media y mediana. ¿Y cómo sé qué usar? ¿Cuál usar? Entonces, si mi distribución es normal, ya vimos cómo saber si nuestra distribución es normal, entonces uso media. Y si mi distribución es no normal, entonces uso mediana. Y también tenemos que saber las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Es los datos que tanto se alejan de la tendencia central, o sea, de la media o la mediana. ¿Y cuál tenemos acá? Desviación estándar y rango intercuartílico. ¿Cuál debo usar? Si tengo media, uso desviación estándar. Y si he usado mediana,
uso el rango intercuartílico. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en lo que es el rango intercuartílico. Quiero hacer... para entender mejor el gráfico de barras, ¿no? Uy, ya está. Entonces, nos vamos a enfocar en el rango intercuartílico. Tenemos el siguiente gráfico, perdón, que es de cajas y bigotes. Entonces, ¿para qué sirve este gráfico? Para evaluar la dispersión de los valores. Y entonces, vamos a ver, como dijimos, la dispersión es qué tanto se aleja de la tendencia central. ¿Y cuál era nuestra tendencia central? Era la mediana o la media. Dependiendo si la prueba era normal, usábamos media, y si la distribución era no normal, usábamos mediana, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería la mediana. Y también, ¿qué nos representa este gráfico? El primer cuartil, que se representa como P25, y el tercer cuartil, que se nos representa como P75, ¿no? Si nos piden el rango intercuartílico, sabemos que es la resta de P75 menos P25. Eso tenemos que considerar porque Stata solo nos da el valor de P75 y el valor de P25. No nos da en sí la resta para tener el rango intercuartílico. Entonces, acá tenemos en nuestro gráfico, esto serían las cajas. Y los de acá serían considerados los bigotes. Y los bigotes son el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la distribución del peso corporal en kilogramos en 176 deportistas, ¿no? Entonces, la mediana en este caso es alrededor de 82, ¿no? Entonces, ese es el valor central. Y su valor máximo, probablemente de estos 176 deportistas, muy poca gente pese entre 118 kilogramos aproximadamente. Y el valor mínimo es entre 58 kilogramos. ¿Y qué es lo bueno y lo malo de este gráfico? Que es muy bueno para demostrar distribuciones grandes de conjuntos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un montón de datos que queremos demostrarles en un gráfico, lo ideal es usar esto, ¿no? Y nos dice que no es apropiado para pequeños conjuntos de datos, que los puedo demostrar en un histograma, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tuviera muchos datos, el histograma me va a salir así, como una imagen súper gigante. Entonces, es preferible usar este gráfico, ¿no? El gráfico de cajas y bigotes. Y a considerar, tenemos que saber que el 50% de los valores están entre P25 y P75, ¿no? Entonces, este gráfico sí lo podemos hacer también en Stata. Y algo que quería mencionar, por ejemplo, nosotros en esos gráficos muchas veces podemos ver estos puntitos. ¿Y estos qué significan? Los valores extremos. Es decir, que una pequeña población tiene estos valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso se compara el IMC. Entonces, muy, muy poca población tiene un IMC mayor de 40. Y esto se le llama valores extremos. Entonces, podemos usar nosotros Stata para hacer este gráfico y lo hacemos con el siguiente comando, graphbox, y seleccionamos nuestra variable. Recuerden que graphbox es para variable cuantitativa. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar IMC, el índice de masa corporal. Entonces, automáticamente solo nosotros ponemos graphbox y nuestra variable que queremos analizar y automáticamente nos va a salir nuestro diagrama de cajas y bigotes. Ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros en Stata? Por ejemplo, podemos comparar cómo es la distribución del índice de masa corporal en hombres y en mujeres. Acá ponemos la palabra by y seleccionamos la variable sexo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Dónde está esto? Acá. Entonces ponemos graphbox, que es el comando para el diagrama de cajas y bigotes, y ponemos nuestra variable IMC, ponemos nuestra coma y ponemos by y seleccionamos nuestra variable sexo porque queremos diferenciarlas, cómo es la distribución en hombres y en mujeres. Y ponemos ello y nos va a salir el gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que en hombres, por ejemplo, su IMC es menor que en este caso que las mujeres. Porque, por ejemplo, podemos ver que la mediana de este valor está entre aproximadamente 25 y acá en las mujeres está en 32.
¿no? Entonces, nosotros si queremos comparar nuestras variables, podemos hacer ello. Y bueno, eso sería con respecto a nuestros comandos, ¿no? No olvidar, por ejemplo, siempre identificar nuestra variable, identificar efectivamente que sea una variable cuantitativa, porque si no nos va a salir mal, y si queremos compararlo entre hombres y mujeres, ponemos sexo. Y no nos olvidemos poner la coma, porque si no, el by lo va a identificar como una variable. Algo más que me gustaría mencionar respecto a la importancia de lo que es el diagrama de cajas y bigotes es, por ejemplo, que nosotros al comparar dos experimentos, imagínense que el diagrama de acá sea un medicamento que quieres probar y este de acá sea el placebo. Entonces, y lo mismo en el experimento 2. El primer diagrama va a ser el medicamento que quieres probar y el segundo el placebo. Entonces, ¿tú cómo sabrías cuál es mejor? ¿El experimento 1 o el experimento 2? Entonces, con este gráfico nosotros podemos tener una idea de cuál sería mejor. ¿Por qué? El mejor experimento sería el 1. ¿Por qué? Porque si vemos acá, las medianas son demasiado diferentes los resultados entre el medicamento y el placebo, y eso es lo que se busca, que sean diferentes, es decir, que el medicamento sea mejor y que el placebo no tenga efecto. En cambio, en el experimento 2, ese sería el experimento erróneo, porque, si ven, se superponen los gráficos. Por ejemplo, el de acá, si vemos, a ver, voy a seleccionar el puntero. Esta caja se superpone. Entonces, sus resultados son similares y nosotros no queremos eso. No queremos que el resultado del placebo sea similar al resultado del experimento. Entonces, de este gráfico podemos deducir que si no hay solapamiento, es estadísticamente significativo. Solapamiento es decir que se superpongan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no hay solapamiento y es estadística. Entonces decimos que es estadísticamente significativo. Obviamente existe una prueba para comparar estas medidas de tendencia central, que es el t-test, pero tenemos que saber que haciendo ya este gráfico nos da una idea, ¿no es cierto? Podemos tener una idea de si va bien nuestro experimento va mal, ¿no? Bien, ahora. Si ya identificamos bien nuestra variable, identificamos bien qué gráfico debemos usar según nuestra variable y dijimos, sí, efectivamente, es muy importante ponerla en mi artículo científico. ¿Cómo la pongo? Entonces, para ello existen las partes de un gráfico. A diferencia de las tablas, el título del gráfico va en la parte inferior, como podemos ver acá. El título en la parte inferior, como por ejemplo acá nos dice, proporción de muertes por enfermedad renal crónica, CIE10, N18, para toda la población según sexo a través de los años de estudio, ¿no? Y entonces el orden, si vamos de arriba hacia abajo, primero tenemos la figura central, luego la escala de medida, nuestra leyenda, nuestro pie de figura y finalmente el título. Entonces, esa es la manera correcta de nosotros presentar un gráfico en nuestro artículo científico. A diferencia de la tabla, su título va en la parte superior y debe tener un encabezamiento de las columnas, un encabezamiento de las filas, debe tener aclaraciones al pie y debe haber un correcto subrayado, por ejemplo, como vemos acá, ¿no? Y sombreado. Para hablar un poco sobre las tablas, que también es una manera de nosotros presentar nuestros resultados, ya dijimos que se prefiere usar esta antes que los gráficos cuando necesitamos representar datos específicos, números específicos. Entonces tenemos que considerar que una tabla bien hecha podría ser como la segunda que vemos acá, en la parte inferior. Porque esta, si bien es cierto, vemos un montón de datos, al ver al lector esto lo va a variar, porque ves un montón de números y acá se genera una escasa legibilidad, que son muchos elementos. Asimismo, hay una alineación de todos los datos a la izquierda, desviación estándar, los porcentajes, todos están a la izquierda, no se diferencian. En cambio, en este gráfico, por ejemplo, se ha creado una nueva columna para los datos, por ejemplo, cuando se habla sobre desviación estándar, ¿no?
Y en este caso los encabezados en el primer gráfico son no óptimos porque hay muchos títulos que generan que el lector se confunda, ¿no? Mientras que acá le ha puesto unos títulos, unos encabezados más claros, ¿no? Y en este ya es demasiada, el error sería mucha precisión porque te está especificando todo, que finalmente no lo entiendes, ¿no? Bueno, según un artículo de Graphs, Tables and Figures in Scientific Publication, identificaron los errores comunes en la presentación de nuestros resultados y lo clasificaron en errores de diseño y en errores de contenido. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran ellos? Decían que unas tablas demasiado grandes o, por ejemplo, si eran demasiado simples y que debíamos, redactándolo, iba a ser mucho más sencillo y mucho más comprensible, entonces lo ponían. Y eso está mal, porque si nosotros vemos que nuestros resultados lo podemos redactar y se va a entender, entonces lo dejamos en el texto y ya no es necesario usar un gráfico, ¿no? En error de contenido, inclusión de datos no esenciales. También tenemos otro error que se identificó, no usar sombreado y bordes en tablas, ya que estas mejoran la legibilidad. Siempre se debe sombrear y delinear los bordes en las tablas. También error de contenido, redundancia con el texto, como vimos en la primera gráfica, que había muchos datos y se repetían algunos. Luego, la elección incorrecta del gráfico, formato o escala para retratar datos. Y eso sí es muy importante. Por eso es que desde el inicio, de pronto les mencioné que es muy importante nosotros identificar nuestra variable, saber qué escala de medición tiene, qué gráfico le corresponde, ¿no? Y una vez identificado el gráfico que corresponde, la siguiente pregunta es, ¿lo debo poner o no? Y siempre, como les digo, debemos tener bien claro qué gráfico usar para no cometer este error. Y, por ejemplo, otro error de contenido es excesiva precisión. Pones todos los detalles en tu gráfico o en tu tabla que ya no se logra realmente evidenciar lo más importante, ¿no? Por ejemplo, también otro error de diseño, el uso de gráficos 3D cuando 2D es suficiente, como vimos en el gráfico de barras, ¿no? Que se prefiere 2D porque te genera una mejor visión de las frecuencias. En 3D, si bien es cierto, se ve mucho más bonito, pero al momento de entender se hace más difícil. Y errores de contenido, el gráfico no se explica por sí mismo. Otro error de diseño es que los elementos de diseño interfieren con la claridad del gráfico figura. Lo mismo podría pasar con el gráfico 3D, ¿no? Que lo pones muy bonito, pero al final es como que opaca el resultado realmente. Y luego tenemos errores de contenido, que es la definición inadecuada de símbolos o abreviaturas, ¿no? Si pones una correcta abreviatura o un símbolo incorrecto, ¿no? Y bueno, esos son algunos datos que debemos tener muy presentes para nosotros no cometer los errores al momento de presentar nuestros resultados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna duda, me la pueden hacer saber. Bueno, muchachos, muchísimas gracias primero a Fiorella por esa gran exposición y manejo del tema. Muchísimas gracias y a ustedes por estar acá. Como bien dicen, está abierta pues los comentarios para que dejen cualquier pregunta o mensaje hacia la expositora. De igual forma, ya está enviado el link de asistencia. Recuerden que para la certificación del curso se necesita asistir a al menos 4 de las 6 ponencias. Entonces, esperemos a ver si alguien tiene una pregunta para que sean resueltas. Lo pueden hacer tanto por el chat como activar cada uno de sus micrófonos para decirlas. Bueno, enviaron un punto. Ok, bueno, entonces creería que podríamos asumir esto como que no hay preguntas al respecto. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que cualquier información sobre las ponencias se les está diciendo diariamente por el grupo de WhatsApp. Ahí está el link de asistencia. Recordar también que está abierto por tan solo unos minutos después de terminada la llamada, después de terminar esta charla.
Y como ya lo hemos hecho nuevamente, muchísimas gracias a Fiorella por su tiempo y por estar acá. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muchachos, entonces que tengan una buena tarde y nos veremos en una próxima ocasión.